que dé positivo, ahí hablar de qué test estamos hablando, ¿no? Vos sabés que los bioquímicos tenemos en nuestras manos test que son los del hisopado, que son los de la técnica de RT-PCR, que permiten hacer diagnóstico. Es decir, que si nosotros encontramos con hisopados que se toman con muestras de nariz, nasofaringio y orofaringio, encontramos en esos hisopados el virus por esta técnica, podemos decir que ese paciente está, digamos, infectado con el virus, lo que no significa que esté enfermo. Es decir, ese paciente puede ser asintomático, puede tener síntomas muy leves o puede tener la enfermedad COVID-19 con la gravedad que algunos presentan y que la lleva al deceso, ¿no? Y por otro lado podemos hacer las técnicas que nos permiten detectar las defensas contra el virus. Mediante una muestra de sangre nosotros podemos detectar presencia de anticuerpos tempranos contra el virus, los que aparecen después de los 7 días de que el paciente se contacta con el virus, que son los de tipo IgM, o los anticuerpos tardíos, los que aparecen luego de los 10 a 14 días desde que una persona se contacta con el virus. Así que, en general, si una persona tiene un test diagnóstico positivo, o sea, el de RT-PCR, en el que encuentro el virus, te diría que no necesariamente tiene la enfermedad. Ahí importa todos los signos y síntomas clínicos que acompañen al hallazgo de decir, encontré el virus. Por supuesto que todas las estrategias de testeos en un principio estaban destinadas a pesquisar todo paciente con síntomas. Por lo tanto, un paciente presentaba síntomas de tener COVID, llamaba en cada provincia, y lo sigue haciendo, a un determinado teléfono establecido para tal fin, y un equipo de salud iba a buscarlo, se tomaba estos hisopados, y ahí obviamente si uno ya tiene los síntomas, luego en el hisopado detecta la presencia de virus y esa técnica es positiva, uno decía, esta persona, esos síntomas se debe al COVID, tenía aislamiento, tenía cuarentena, inclusive a veces, dependiendo de la gravedad, tenía internación, ¿no es cierto? Así que en realidad, cuando uno encontraba, ya que el paciente presentaba síntomas, estos test positivos, en realidad ahí uno estaba estableciendo el diagnóstico. Técnica positiva era diagnóstico en ese contexto. Claro, me parece totalmente, necesaria esta salvedad, ¿no? De decir, bueno, una cosa es un paciente infectado y otra cosa es un paciente enfermo. Obviamente, el riesgo con el paciente infectado implica esto de la circulación viral y un virus que potencialmente puede ser más agresivo que otros para pacientes que tengan patologías asociadas, ¿no? Y se encuentran en situaciones de etarios y por patologías en situaciones de riesgo. Ahora hay una consulta, doctora, que me hacen acá, que a mí la verdad me llamó la atención en su momento cuando me plantearon esta consulta. ¿El tipo de sangre influye en el contagio de COVID-19? Bueno, una salvedad respecto a la conclusión anterior que decías, el paciente que tiene síntomas, uno rápidamente lo aísla, pero el gran problema que se tiene con esta enfermedad, que de 3 personas, 2 son asintomáticas, así que esas otras 2 que también tienen el virus uno no las puede pescar, ¿no? Entonces ahí viene la importancia del otro test que busca anticuerpos, porque como no tienen síntomas lo vamos pesquisando por ahí. Eso también lo estamos haciendo y está dando buenos resultados en el sentido de pesquisar gente que tiene el anticuerpo, la mandamos a hisopar y todavía tiene el virus, pero él no lo sabe que lo tiene. Entonces eso es como decir, encontré a esta persona que era inencontrable si no hacíamos el test serológico, y lo pudimos aislar y hacer una cuarentena, digamos, más inteligente, como la que se está hablando ahora. Claro, y eso en su momento también a mí yo recuerdo haber escuchado el concepto del mapeo que se puede llegar a hacer del virus, precisamente para tratar a las zonas que tienen mayor circulación. Sí, y te digo concretamente este último dato, aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos los bioquímicos yendo, por ejemplo, a testear al personal
que trabaja en geriátricos, por ejemplo, así como también personal de las unidades UFU, las unidades febriles, así como personal de salud, personal de geriátricos. Déjame darte estas últimas cifras. El sábado, hace más o menos como 4 semanas que estamos yendo los bioquímicos semanalmente a testear serológicamente, es decir, buscar anticuerpos en el personal que cuida a los ancianos, ¿no? 17.844 test llevamos realizados, de los cuales, por Consejo Bioquímico, 699 personas mandamos a hisopar. Quiere decir, encontramos el test serológico, el anticuerpo temprano, que por los tiempos en los que los podemos encontrar podrían tener virus en circulación esas personas sin saberlo, porque son asintomáticas, y de esos 699 que mandamos a hisopar, 177 personas dieron positivas, las cuales fueron rápidamente cuarenteneadas, inteligentemente, quirúrgicamente. Imagínate esos 177 personas, a cuántas más pueden contagiar, claro, y a cuántos abuelos podrían haber inclusive contagiado y llevado a la muerte. Así que fíjate la importancia que tiene realizar todos los testeos, porque la circulación viral que se puede detectar en esos asintomáticos, que de otra manera es imposible saberlo, mediante estos test serológicos, resulta muy importante y clave, ¿no? Pero yendo a tu segunda pregunta, que era este tema del grupo sanguíneo, bueno, esto es muy nuevo. Aparentemente podría haber en algunas personas que tienen un determinado grupo sanguíneo una mayor protección para el COVID-19. Y esto, en realidad, tenemos que recordar que, bueno, todos sabemos que nos hacemos en algún momento de la vida un grupo sanguíneo, que o sos A, o sos B, o sos cero, le decimos los bioquímicos, ¿no? Sos RH positivo, negativo, y eso se utiliza para lo que todos conocemos, la compatibilidad. Es decir, si yo tengo que recibir sangre de otra persona, se busca compatibilidad de grupo sanguíneo. Es decir, que yo no rechace la sangre que me están dando y que necesito por un determinado evento de mi vida. Ahora bien, esos grupos sanguíneos, ¿qué significa? En los glóbulos rojos lo que tenemos son algunos antígenos, como sería alguna señal arriba en la membranita, que la llamamos A, B o ninguna, que es en el 0. Esos pacientes con grupo AB, el grupo ABO 0, todavía no se sabe la implicancia del RH, es decir, si es RH positivo o negativo, pero los que son de grupo 0 aparentemente tendrían una mejor protección, entre un 8 y 18% mayor que el que tiene otro grupo sanguíneo. Cuando se empezó a ver a qué se debe, bueno, se sabe, digamos, que genéticamente, algunos genes tienen que ver con la respuesta inmune. El grupo ABO está en el gen 9 y tiene que ver con la respuesta, con el cromosoma 9, perdón, tienen que ver en alguna influencia con la respuesta inmune. En este caso, lo que se piensa es que esas personas que tienen grupo 0, en realidad la defensa es porque en su plasma tienen anticuerpos naturales anti-A y anti-B. Por eso las personas con grupo 0 no pueden recibir sangre de cualquier persona con A o B, porque no son compatibles. Claro. ¿Por qué? Porque tienen anticuerpos que reaccionarían, anti-A y anti-B, ¿no es cierto?, con anti-A y anti-B. Esos anticuerpos que naturalmente una persona de grupo 0 los tiene en su sangre, que son anti-A y anti-B, como se encuentran también en secreciones nasales y en otras protección del sistema inmunológico de secreciones, frenaría la entrada inclusive del virus. Entonces ahí es como que al frenar, la cantidad de virus que entraría sería menor, y tal vez ahí hubiera esta protección a desarrollar complicaciones respiratorias peores, que se ve que estos pacientes no tienen frente a otros grupos sanguíneos.
Qué increíble, qué increíble y fascinante. Increíble. Y fascinante, porque yo claro. el otro día leí algunos artículos sobre la extensión o el código, sobre todo, que maneja el coronavirus, de este ARN, ¿no? De la posibilidad de lo grande de su molécula y la posibilidad de recombinación. Bueno, pero si en ese material genético que tiene, en ese ARN que tiene el coronavirus, podría llegar a tener alguna similitud con A y B, también podría llegar a ser el motivo por el cual obviamente, eso lo verán los expertos, pero es fascinante el abanico para la investigación. Vos sabés que sí, porque lo que dicen es que es exactamente eso que vos decís. Los estudios han demostrado que la composición en los azúcares, en los carbohidratos de la superficie de ese coronavirus son muy parecidas a la distribución de los carbohidratos en los grupos A y B. Por eso es que estos anticuerpos naturales que tiene la persona cero le reaccionan contra el coronavirus. Es decir, si yo tengo anticuerpos contra algo que reconozco parecido, lo agredo. Y entonces hago la defensa, estoy interviniendo sin querer con esta defensa inmune, o estoy sumándome a esta defensa inmune desde el grupo sanguíneo. Selección natural, evolución pura. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero bueno, todo esto nos permite saber el gran avance científico que hay en la tecnología de la que disponen los investigadores respecto de la estructura de las cosas, ¿no? Porque se ha podido ver que esta estructura de superficie del COVID es muy similar a la estructura de los antígenos A y B que naturalmente nosotros los tenemos como grupo sanguíneo. Así que claro. Los pacientes cero que tienen el anticuerpo, bueno, esos anticuerpos naturales nos ayudan naturalmente a combatir, digamos, esta infección por el COVID. Me acaba de volar la cabeza así con información que me ha dejado muy entusiasmada, sobre todo desde la investigación. Yo siempre planteo esto, ¿no? De que por ahí los tiempos que uno requiere para generar la asistencia a la sociedad, porque esto es puede generar patologías y llevar a un estado clínico, pero a veces los tiempos de la investigación son otras y terminan siendo fascinantes también, ¿no? Decir, bueno, qué lindo sería tener más tiempo, que me imagino que cuando empieza a pasar un poco todo esto lo vamos a tener, pero continuar en esta investigación, en este camino de investigación. Seguramente, y esto es lo bueno, que mientras tanto se sigue investigando para tratar de encontrar la explicación, ¿no? Por ese abanico de respuestas que tiene un paciente frente a esta enfermedad. Recordemos, para que la gente se tranquilice, que la verdad es que la mayoría de las personas no desarrollan una enfermedad grave ni se mueren por COVID. Esto es bueno que la gente lo sepa. Si bien es altamente contagioso, y por eso es muy importante el barbijo, la distancia preventiva de 2 metros entre personas y la higiene, es importante que la gente sepa que no es mortal en la mayoría de los casos. De hecho, tiene aparentemente, ahora se sabe, menos mortalidad de la que tendría tal vez otro virus de neumonía o gripe a los que ya estamos acostumbrados o con los que ya estamos acostumbrados a convivir. Por supuesto que en los pacientes con edad avanzada y con comorbilidades, obesos, hipertensos, diabéticos, hay que tener mayor cuidado, ¿verdad? Pero mientras vamos cuidándonos y tratando de convivir con el COVID, estos hallazgos son maravillosos porque, bueno, nos van tratando de explicar por qué un paciente responde de una determinada manera muy distinta a otro, y bueno, se suma a lo que ya sabemos de la edad y las comorbilidades, el grupo sanguíneo, que explican también una parte de esta diferencia en la reacción.